¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, ser fiel, ir a la iglesia y obedecer la palabra, tu vida sigue estancada como si aún faltara algo? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, todavía sientes que estás esperando algo externo que venga a cambiarlo todo? ¿Y si te dijera que ese algo que tanto esperas ya está dentro de ti? El Espíritu de Dios, ese mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en ti. No está distante ni inaccesible. Está esperando que lo reconozcas, que creas en su presencia real y que actúes como quien lleva el cielo dentro de sí. No necesitas correr tras señales, milagros o nuevas revelaciones. El poder que estás buscando ya fue depositado por Dios en tu interior desde el día en que naciste de nuevo. Pero hay algo aún más poderoso que debes comprender. El enemigo no teme tanto lo que Dios hará por ti. Lo que realmente le aterra es lo que Dios puede hacer a través de ti cuando decides caminar con la plena convicción de que su Espíritu habita en ti, vive en ti y se mueve contigo. Este no es un video más, es una convocatoria divina, es un despertar espiritual para quienes están cansados de vivir una fe tibia, intermitente, frágil, porque no basta con creer en las mañanas de domingo y dudar en los lunes difíciles. La fe verdadera no se apoya en las emociones del culto, sino en la convicción que permanece en los desiertos, en la obediencia cuando nadie mira, en la decisión de actuar aun cuando no sientes nada. Durante los próximos minutos vas a descubrir por qué muchas cosas no cambian en tu vida y por qué el verdadero cambio no vendrá cuando algo ocurra fuera de ti, sino cuando reconozcas lo que ya fue sembrado dentro de ti. Vamos a explorar verdades profundas que la Biblia siempre ha revelado, pero que muchos creyentes aún no han activado en su caminar diario. Verdades que reordenan pensamientos, limpian la mente, fortalecen el corazón y encienden un nuevo fuego en tu interior. Verás cómo hombres y mujeres que conocieron esta verdad caminaron con una autoridad que transformó naciones, abrió puertas imposibles y liberó milagros donde todo parecía perdido. Pero más allá de los ejemplos, comprenderás que tú también puedes vivir esa misma dimensión espiritual, si decides alinearte con la presencia que ya habita en ti. Este video no solo va a enseñarte, va a entrenarte. Será una revelación progresiva, una confrontación santa, un despertar, y si permaneces hasta el final, recibirás una enseñanza, la penúltima, que puede ser exactamente la llave que has estado buscando todo este tiempo. Esa que desbloquea una nueva temporada de avance, plenitud y autoridad espiritual. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo profético. Declara en los comentarios una frase que va a sellar esta verdad sobre ti. Dios actúa a través de mí. No lo escribas por costumbre, escríbelo con conciencia, con intención, como una declaración al cielo y al infierno de que ya no vivirás como alguien vacío, sino como canal legítimo del poder de Dios. Y cuando lo hagas, estarás ayudando también a que este mensaje llegue a miles de personas que hoy necesitan urgentemente una palabra del cielo. YouTube mostrará este contenido a más creyentes cuando tú participas. Dale me gusta también, porque eso no es solo un clic, es un acto de fe. Es una manera de empujar esta palabra hacia personas que hoy están a punto de rendirse y necesitan exactamente esto para recuperar su fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. No te unes a un canal, te unes a una comunidad de cristianos que usan estos mensajes como alimento cuando no tienen una iglesia cerca o un mentor espiritual que los guíe. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y cada acción tuya, comentar, dar me gusta, suscribirte, es una forma de predicar, de llevar la luz, de abrir puertas donde muchos solo ven oscuridad.
Ahora respira profundo. Cierra tus ojos por un instante si puedes, y dile al Señor con humildad: abre mis oídos espirituales, hoy quiero escucharte. Vamos a comenzar este viaje juntos, y cuando llegues al final, algo en ti será diferente. Prepárate, porque el Espíritu de Dios te está esperando desde dentro. Y es justamente cuando comprendemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros que se desvela uno de los errores más comunes y devastadores en la vida de muchos creyentes: vivir como si estuvieran solos. No importa cuán fervorosa sea tu fe dominical, cuántas horas pases en oración o cuántas veces asistas a la iglesia, si dentro de ti sigue dominando una sensación de abandono espiritual, entonces estás operando bajo una mentira peligrosa. Jesús fue claro, directo y profundamente consolador cuando pronunció estas palabras en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas no fueron palabras simbólicas, fueron una promesa eterna, una declaración de presencia permanente. Pero a pesar de eso, muchos cristianos siguen viviendo como si fueran huérfanos espirituales, esperando que algo venga del cielo cuando ya lo tienen viviendo dentro de sí. El enemigo no necesita destruirte si logra convencerte de que estás solo. Porque una vez que crees eso, dejas de orar con autoridad, dejas de hablar con convicción, dejas de caminar como heredero del reino, y vuelves a la postura del mendigo que pide limosna espiritual al cielo. Y no fuiste llamado a eso. Fuiste diseñado para vivir en comunión con el Espíritu Santo, no como quien lo visita en momentos de necesidad, sino como quien vive consciente de que Él nunca se ha ido. Este error, vivir como si el Espíritu estuviera lejos, genera frutos amargos: ansiedad espiritual, oración sin vida, decisiones tomadas desde el miedo, búsqueda constante de aprobación humana y una sensación interna de orfandad que contradice todo lo que Jesús enseñó. El Espíritu Santo no es una emoción, ni una corriente de viento, ni una experiencia que va y viene. Es la persona de Dios habitando en ti, dispuesto a consolar, guiar, corregir, advertir, enseñar y fortalecer desde lo más profundo de tu ser. Y es precisamente cuando reconoces esto, no solo con tu mente, sino con cada paso que das, que comienza la verdadera transformación. Porque ya no hablas como alguien que busca ayuda desde afuera, sino como alguien que libera poder desde adentro. Entender esto cambia la manera en que oras, en que enfrentas tus luchas, en que decides tus caminos. Te transforma de creyente pasivo a portador activo de la gloria de Dios. Pero hay una razón por la que muchos no acceden a esta dimensión, incluso sabiendo que el Espíritu habita en ellos, y tiene que ver con la forma en que interpretan la fe no como una decisión permanente, sino como una emoción intermitente. Es aquí donde todo comienza a desviarse. Y es precisamente esa desviación, vivir una fe basada en emociones pasajeras en lugar de una convicción profunda, lo que impide a muchos experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Porque mientras sigamos pensando que lo sagrado está allá afuera, en un edificio, en un evento, en una atmósfera especial, ignoramos la verdad más poderosa que el apóstol Pablo reveló: tú eres el templo. En 1 Corintios 6, 19, Pablo lanza una pregunta que sacude los cimientos de una espiritualidad superficial. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este no es un versículo para decorar la pared del cuarto.
Es una declaración celestial sobre tu identidad, tu cuerpo, tu vida, tu existencia misma han sido convertidos en un santuario. Ya no necesitas peregrinar a lugares lejanos para encontrar a Dios. No necesitas que otro te abra las puertas del cielo, porque el cielo habita en ti. Dios no escogió vivir en estructuras hechas por manos humanas, sino en corazones dispuestos. Tú eres el lugar que Él eligió para manifestar su gloria. Cuando entiendes esto, tu manera de verte cambia. Ya no eres solo alguien que lucha por ser mejor cristiano. Eres portador del Dios Altísimo. Cada paso que das es sagrado. Cada palabra que sale de tu boca puede llevar vida o muerte. Cada acción tiene peso eterno, porque todo lo que tú eres fue convertido en altar viviente. Pero si no reconoces esto, vivirás como si fueras común, ordinario, débil, olvidado, cuando en realidad eres la habitación de lo eterno. Tu cuerpo, que a veces desprecias o tratas como algo sin valor, es en realidad el lugar donde Dios decidió morar, no por tus méritos, sino por su gracia. Esto transforma tu relación con todo, con tus pensamientos, tus decisiones, tus relaciones, tus hábitos. Ya no haces lo que quieres, porque no te perteneces. Has sido comprado por precio. Y aquí entra una verdad clave. Si tú eres templo, entonces lo que ocurre dentro de ti afecta todo lo que hay fuera. El templo no es solo un espacio bonito, es un lugar sagrado donde se activa la presencia, donde se cuida el ambiente, donde todo tiene un propósito. Pero muchos han descuidado su templo interior, han permitido pensamientos impuros, han hecho pactos emocionales con el miedo, han llenado su mente de ruido y de palabras vacías, y cuando el templo está contaminado, la voz del Espíritu se vuelve lejana, no porque Él se haya ido, sino porque el ruido interno se volvió más fuerte que su susurro. Por eso, antes de buscar fuera lo que necesitas, debes volver a mirar hacia adentro. Porque todo lo que Dios hará a través de ti comenzará con lo que permitas que Él haga en ti. Y esa transformación comienza con una decisión profunda, la de rendir tu templo al Espíritu que ya habita en él. Porque es desde ese altar interior donde nace el verdadero poder espiritual y donde comienza la manifestación visible de la gloria de Dios. Y cuando decides rendir tu templo al Espíritu que ya habita en ti, surge un nuevo tipo de caminar, uno que no se basa en emociones fluctuantes, sino en una convicción firme, silenciosa y poderosa. Porque si tú eres templo, entonces cada paso que das debe estar alineado con la voluntad de aquel que mora en ti, y eso solo es posible cuando caminas por fe, no por lo que sientes. Hebreos 11:1 nos revela con una claridad profunda el verdadero fundamento de la vida espiritual. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí no se habla de emociones, ni de sensaciones espirituales, ni de momentos de entusiasmo. Se habla de certeza, se habla de convicción, de una decisión que permanece firme, aun cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. La fe no es sentir algo bonito mientras cantas. Es avanzar cuando todo parece cerrado. Es hablar vida cuando ves muerte. Es declarar victoria cuando el terreno huele a derrota. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia no fueron guiados por sus emociones, sino por una confianza radical en lo que Dios había dicho. Abraham caminó hacia una tierra que no conocía, no porque sintiera paz, sino porque obedeció. Moisés extendió su vara sobre el mar antes de ver las aguas abrirse, no porque se sintiera listo, sino porque creyó. Noé construyó un arca durante años sin ver una sola gota de lluvia, no porque le naciera, sino porque decidió honrar la palabra que había recibido. Ese es el tipo de fe que transforma realidades.
Porque la fe verdadera no espera que las emociones confirmen. Ella actúa primero, y las emociones vienen después. Hay creyentes que viven atrapados en un ciclo espiritual estéril. Oran, esperan sentir algo, y si no lo sienten, no hacen nada. Pero el reino de Dios no opera así. El reino se mueve por fe, y la fe verdadera actúa antes de ver, antes de sentir, antes de entender. Cuando tú decides caminar desde esa fe, algo poderoso ocurre. El cielo responde a tu obediencia, no porque seas perfecto, sino porque tu decisión activa el poder de Dios. Es en ese momento, cuando das el paso sin garantía visible, que el Espíritu Santo manifiesta su fuerza, no para validar tus emociones, sino para respaldar tu obediencia. Y esta es una de las claves más ignoradas por muchos. El poder no llega antes de actuar. El poder llega mientras actúas. Dios no está buscando creyentes que vivan movidos por el vaivén de sus sentimientos, sino hijos maduros que confían en su voz por encima de sus circunstancias. Porque es fácil creer cuando todo va bien, pero es cuando decides avanzar con los ojos cerrados que demuestras en quién has puesto tu verdadera confianza. Y es justo en ese terreno, cuando caminas en fe, aunque no sientas nada, donde comienzan a abrirse puertas que permanecían cerradas. No por tu fuerza, sino por el respaldo del cielo a quien cree de verdad. Ese tipo de fe no se construye en un día, se cultiva y comienza por una decisión: creerle a Dios incluso cuando no sientes absolutamente nada. Y es desde esa convicción profunda que nace el tipo de obediencia que puede cambiarlo todo. Y es justamente desde esa obediencia nacida de la fe, no de los sentimientos, que comienza a construirse una vida espiritual sólida, estable, firme como una roca en medio de los vientos. Porque cuando dejas de vivir a merced de lo que sientes y decides creer, estás listo para tomar el paso siguiente, elegir conscientemente a quién vas a servir todos los días de tu vida. Josué, en uno de los momentos más determinantes de su liderazgo, se paró frente al pueblo y declaró con valentía una de las frases más poderosas de toda la Escritura: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. No fue una sugerencia, no fue una propuesta emocional, fue una decisión firme, hecha en medio de un pueblo volátil, que fácilmente olvidaba las promesas y se dejaba llevar por influencias externas. Josué no esperó a sentirse inspirado, no esperó a que todos estuvieran de acuerdo, no esperó un ambiente espiritual propicio. Él decidió, y esa decisión selló su destino y el de su casa, porque servir a Dios no es un impulso, es una resolución interna que no depende de las estaciones del alma. Es un acto de gobierno espiritual sobre uno mismo. Es cuando dices: aunque nadie me aplauda, yo lo haré. Aunque nadie me acompañe, yo seguiré. Aunque me cueste, yo elegiré obedecer. Es ese tipo de decisión el que abre los cielos, el que establece autoridad, el que permite que el Espíritu Santo fluya sin obstáculos. Muchos quieren ver la gloria de Dios, pero rehúyen a la obediencia. Quieren promesas, pero sin rendición. Anhelan poder, pero sin renunciar al yo. Pero el reino de Dios no responde a los deseos, responde a las decisiones. Cada paso de obediencia es como abrir una puerta invisible donde la presencia de Dios puede entrar con libertad. Y lo más poderoso es que esa decisión espiritual no se toma una sola vez, se toma todos los días, cada mañana. Cada vez que tienes que escoger entre tu carne y su voz, cada vez que el mundo tira de ti, pero decides mirar al cielo, ahí es donde ocurre el verdadero milagro,
Porque cuando decides alinearte con el Espíritu, aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque te cueste, entonces comienzas a operar desde el diseño original para el cual fuiste creado. Y ese diseño tiene un propósito claro: que tu vida sea un canal donde la gloria de Dios no solo se manifieste, sino que transforme todo lo que toca. Es en ese lugar de decisión constante donde la presencia de Dios se vuelve tangible, no por emoción, sino por pacto, no por ambiente, sino por convicción. Y desde esa posición firme comienza a brotar algo aún más profundo, una sensibilidad espiritual que no viene de la carne, sino del Espíritu. Y es justamente desde esa sensibilidad que nace en la obediencia donde se abre el espacio más sagrado de toda vida espiritual, el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios con claridad. Pero esa voz no se encuentra en el bullicio, ni en la prisa, ni en el ruido de una mente sobrecargada. Para oír al Espíritu, primero hay que aprender a hacer silencio por dentro. Elías lo comprendió de una forma profunda y reveladora en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de haber visto fuego descender del cielo, después de haber desafiado a los profetas de Baal, se encontró huyendo, solo, cansado, emocionalmente quebrado. Y en ese valle de desesperanza, Dios no lo confrontó con truenos ni con relámpagos, sino con silencio. En Primera Reyes 19, 11, 13 leemos: «Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado». Ahí estaba Dios, no en el espectáculo, no en la conmoción, no en lo que parecía poderoso desde fuera. Estaba en el susurro, en la voz suave, casi imperceptible, que solo se distingue cuando todo lo demás calla. La mayoría de los creyentes hoy vive rodeado de ruido, no solo externo, música, redes, problemas, velocidad, sino interno, pensamientos, sin control, ansiedad, opiniones, dudas, miedos, deseos que compiten por atención. Y en medio de ese caos, muchos preguntan por qué no logran escuchar a Dios. La respuesta es simple, aunque profunda. No han hecho espacio en su interior para que su voz se distinga del resto. Escuchar al Espíritu Santo requiere más que buena intención. Requiere preparación del ambiente, requiere limpiar el altar del alma, requiere aprender a silenciar el alma para que hable el Espíritu. A veces queremos que Dios grite para que lo escuchemos por encima del ruido que permitimos en nuestra mente, pero Dios no compite con el caos. Él espera a que haya orden, a que haya reverencia, a que haya espacio. Y ese espacio comienza con decisiones pequeñas: apagar el ruido innecesario, limitar las voces externas, apartar tiempo solo para Él. Pero sobre todo, entrenar tu interior para reconocer lo sutil, porque el Espíritu no siempre habla con frases. A veces habla con impresiones, con convicciones, con esa paz inexplicable que llega en medio de la tormenta. Pero si tu mente está ocupada tratando de entender todo o resistir todo, no podrás percibir su guía. El silencio interno no es pasividad, es preparación, no es vacío, es reverencia, es declarar con tu actitud: Señor, no quiero oír todo, quiero oírte a ti. Y cuando entrenas tu espíritu para reconocer su voz, comienzas a recibir dirección divina, claridad donde había confusión, calma donde había tormenta. Y esa dirección no solo te guía, te transforma, porque una palabra del cielo, susurrada, al oído correcto, tiene más poder que 1000 gritos del mundo. Pero para vivir desde esa guía constante necesitas más que silencio, necesitas permanecer conectado,
porque quien aprende a oír al Espíritu también debe aprender a seguirlo. Y es justamente desde esa sensibilidad que nace en la obediencia donde se abre el espacio más sagrado de toda vida espiritual, el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios con claridad. Pero esa voz no se encuentra en el bullicio, ni en la brisa, ni en el ruido de una mente sobrecargada. Para oír al Espíritu, primero hay que aprender a hacer silencio por dentro. Elías lo comprendió de una forma profunda y reveladora en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de haber visto fuego descender del cielo, después de haber desafiado a los profetas de Baal, se encontró huyendo, solo, cansado, emocionalmente quebrado. Y en ese valle de desesperanza, Dios no lo confrontó con truenos ni con relámpagos, sino con silencio. En 1 Reyes 19, 11, 13 leemos: «Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado». Ahí estaba Dios. No en el espectáculo, no en la conmoción, no en lo que parecía poderoso desde fuera. Estaba en el susurro, en la voz suave, casi imperceptible, que solo se distingue cuando todo lo demás calla. La mayoría de los creyentes hoy vive rodeado de ruido, no solo externo, música, redes, problemas, velocidad, sino interno, pensamientos, sin control, ansiedad, opiniones, dudas, miedos, deseos que compiten por atención. Y en medio de ese caos, muchos preguntan por qué no logran escuchar a Dios. La respuesta es simple, aunque profunda. No han hecho espacio en su interior para que su voz se distinga del resto. Escuchar al Espíritu Santo requiere más que buena intención. Requiere preparación del ambiente, requiere limpiar el altar del alma, requiere aprender a silenciar el alma para que hable el Espíritu. A veces queremos que Dios grite para que lo escuchemos por encima del ruido que permitimos en nuestra mente. Pero Dios no compite con el caos. Él espera a que haya orden, a que haya reverencia, a que haya espacio. Y ese espacio comienza con decisiones pequeñas: apagar el ruido innecesario, limitar las voces externas, apartar tiempo solo para Él, pero sobre todo, entrenar tu interior para reconocer lo sutil. Porque el Espíritu no siempre habla con frases, a veces habla con impresiones, con convicciones, con esa paz inexplicable que llega en medio de la tormenta. Pero si tu mente está ocupada tratando de entender todo o resistir todo, no podrás percibir su guía. El silencio interno no es pasividad, es preparación, no es vacío, es reverencia, es declarar con tu actitud: «Señor, no quiero oír todo, quiero oírte a ti». Y cuando entrenas tu espíritu para reconocer su voz, comienzas a recibir dirección divina, claridad donde había confusión, calma donde había tormenta. Y esa dirección no solo te guía, te transforma. Porque una palabra del cielo, susurrada, al oído correcto tiene más poder que 1000 gritos del mundo, pero para vivir desde esa guía constante necesitas más que silencio. Necesitas permanecer conectado, porque quien aprende a oír al Espíritu también debe aprender a seguirlo. Y cuando ese poder comienza a manifestarse en ti, cuando tu sola presencia transforma atmósferas y tu comunión con el Espíritu es evidente, llega el momento de entender una verdad aún más profunda. No fuiste llamado para ser un espectador de la obra de Dios. Fuiste diseñado para ser un canal activo de su gloria. En Isaías 6:8 se nos revela una escena celestial cargada de propósito. El profeta escucha una pregunta que resuena como un llamado eterno: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta no fue una conversación casual, fue una convocatoria divina. Un
llamado a dejar de observar y comenzar a actuar. Dios no busca multitudes que aplaudan lo que Él hace desde lejos. Busca hombres y mujeres que digan con valentía: estoy dispuesto, cuenta conmigo. No esperaré a que otro lo haga, yo iré. Ese momento fue un giro definitivo en la vida de Isaías. Ya no sería solo un receptor de visiones, sería un instrumento vivo en las manos del Altísimo. Muchos creyentes hoy viven como si el reino fuera un espectáculo que ocurre en un escenario ajeno. Miran, evalúan, critican, opinan, pero no se involucran, no responden al llamado. Se sienten cómodos siendo oyentes pasivos, pero rehuyen al riesgo de ser instrumentos activos. Pero Dios no te salvó para que ocuparas una silla. Te salvó para que fueras parte del mover, para que llevaras su luz donde otros no quieren ir, para que fueras la respuesta a oraciones que otros están haciendo ahora mismo. No se trata de tener todos los dones, ni de saber todas las escrituras, ni de predicar con elocuencia. Se trata de disponibilidad, de rendición, de decir como Isaías: aquí estoy, no soy perfecto, pero soy tuyo, úsame. Esa respuesta abre caminos, porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él se encarga del resto. Él capacita, Él respalda, Él guía. Lo que Él necesita no es habilidad humana, sino obediencia espiritual. Cada persona que Dios usó en la Biblia tuvo que cruzar esa línea, pasar de espectador a canal. Desde Abraham hasta Moisés, desde Esther hasta Pablo. Ninguno de ellos era ideal según los estándares humanos, pero todos dijeron sí. Y ese sí transformó naciones, detuvo juicios, abrió mares, venció gigantes, sacó demonios y anunció el Evangelio donde antes solo había tinieblas. Tú también estás llamado a responder, no desde la emoción, sino desde la convicción. No desde la comodidad, sino desde la urgencia. Porque mientras tú esperas que otros se levanten, hay vidas esperando que tú digas sí. Y cuando lo hagas, descubrirás que nunca fuiste uno más entre la multitud. Fuiste elegido desde antes de tu nacimiento para ser un canal vivo de la presencia de Dios. Y ese canal, cuando se rinde y se alinea, se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Un camino por el cual la voluntad del Padre se manifiesta en el mundo visible. Pero para que eso ocurra, primero tienes que romper con una mentalidad que ha limitado a muchos hijos de Dios por generaciones. Y para romper esa mentalidad limitante, lo primero que debemos entender es que el poder de Dios no se manifiesta en la pasividad ni en la espera cómoda, sino en la obediencia activa, inmediata y total. El Espíritu Santo no fluye en la indecisión, sino en los pasos concretos que damos cuando decidimos confiar en lo que Dios dice, incluso si aún no lo entendemos. Uno de los ejemplos más reveladores de este principio se encuentra en el primer milagro público de Jesús, en las bodas de Caná. Un momento de aparente crisis. El vino se había acabado. La celebración estaba a punto de convertirse en vergüenza. Y es entonces cuando María, con una fe simple pero profunda, pronuncia una de las frases más poderosas de todo el Evangelio. Haced todo lo que Él os diga. Juan 2:5. Eso fue todo. No explicó, no justificó, no argumentó. Solo les dijo que obedecieran, y fue esa obediencia, absurda a los ojos naturales, sin sentido lógico, lo que abrió la puerta al milagro. Porque llenar tinajas de agua cuando lo que falta es vino, no tiene lógica, pero tiene fe. Y ahí está la clave. La obediencia siempre antecede al milagro. Muchos creyentes esperan que Dios se manifieste para entonces obedecer, pero en el reino es al revés. Primero obedeces, luego ves. Primero confías, luego se abre el mar.
Primero, actúas, luego se desata el cielo. Ese es el patrón constante en las Escrituras. Dios honra al que actúa en fe, no al que espera garantías. La fe que no obedece es solo teoría, pero la fe que obedece, aunque no entienda, es la que activa el poder del Espíritu. Los sirvientes en Caná no sabían lo que Jesús iba a hacer, solo sabían que debían hacer lo que Él dijera. Y al llenar esas tinajas, sin entender, sin ver todavía el resultado, abrieron el espacio para que ocurriera una transformación sobrenatural. Ese principio sigue siendo real hoy. Si tú estás esperando que algo cambie en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, la pregunta no es, ¿qué está haciendo Dios? La verdadera pregunta es, ¿estoy haciendo lo que Él ya me dijo que hiciera? Muchas veces la falta de milagros no se debe a una falta de fe emocional, sino a una falta de obediencia práctica. Porque Dios no responde a deseos vagos, sino a actos de rendición. Y esa rendición no es pasiva, es acción concreta. Es dar el paso aunque no veas el suelo. Es moverte aunque no sientas la dirección completa. Es confiar que si Él lo dijo, entonces basta. Y cuando decides vivir así, obedeciendo antes de entender, actuando antes de ver, confiando antes de sentir, tu vida comienza a alinearse con el cielo. Y es en esa alineación donde los milagros dejan de ser eventos aislados y se convierten en una atmósfera continua, una forma de vida que nace no del esfuerzo, sino de una comunión constante con su voz. Porque cuando tu voluntad se dobla ante su palabra, entonces todo lo imposible se vuelve posible, y lo sobrenatural comienza a ser natural. Y cuando lo sobrenatural comienza a manifestarse en tu vida como fruto de la obediencia, es inevitable que el Espíritu Santo te confronte con una verdad que muchos prefieren ignorar. No puedes vivir una vida consagrada rodeado de un entorno contaminado. Porque el lugar donde habitas, los ambientes que toleras, lo que consumes y permites a tu alrededor, todo eso impacta directamente tu comunión con Dios. El apóstol Pablo, escribiendo con autoridad espiritual y profunda urgencia, declara en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este versículo no habla solamente de relaciones o influencias externas, habla de atmósfera, de pureza, de alineamiento espiritual, porque el Dios que quiere habitar en ti no compartirá su santidad con la impureza que tú insistes en mantener cerca. No puedes clamar por su presencia mientras tu entorno niega su señorío. Y cuando hablamos de entorno, hablamos de todo lo que te rodea. ¿Qué música llena tus espacios? ¿Qué imágenes están colgadas en tus paredes? ¿Qué conversaciones permites en tu hogar? ¿Qué objetos cargas contigo que quizás fueron abiertos a lo oculto sin que lo supieras? Muchos creyentes oran por liberación, por unción, por poder, pero siguen rodeados de elementos que gritan lo contrario. Y el Espíritu Santo es santo. Él no cohabita con lo impuro. No se trata de legalismo, se trata de coherencia espiritual, de entender que si tú eres templo, entonces tu casa, tu habitación, tu celular, tus relaciones deben reflejar esa misma santidad. Dios no habita en medio del desorden espiritual. Él busca ambientes consagrados donde puedas reposar, no solo visitar. Y eso exige decisiones. Implica limpiar, discernir, filtrar, revisar cada rincón de tu vida y preguntarte, ¿esto honra al Espíritu que vive en mí o lo entristece? Porque no puedes desear que el fuego caiga si el altar está lleno de cosas que lo apagan. Es aquí donde muchos se estancan, quieren más de Dios, pero sin dejar lo que saben que deben soltar. Pero el avance espiritual real siempre viene después.
de una limpieza profunda. Así como en el Antiguo Testamento el tabernáculo debía ser purificado antes de que la gloria descendiera, así también tu vida debe ser purificada si deseas ser un lugar de habitación para su presencia. Consagrar tu entorno no es una moda, es una señal de madurez. Es decirle a Dios, este lugar es tuyo, este espacio refleja mi llamado, aquí solo entra lo que te honra. Y cuando haces eso, no solo cambia el ambiente físico, se abre una nueva dimensión de intimidad, porque el espíritu encuentra descanso donde hay reverencia. Y desde ese lugar consagrado, Dios comienza a hablarte con más claridad, a moverse con más libertad y a manifestarse con más poder. Y es desde ese entorno consagrado, limpio y reverente, donde el Espíritu Santo encuentra un lugar seguro para operar. Pero incluso, con todo lo externo en orden, si tu mente no es transformada, seguirás viviendo atado a patrones antiguos que bloquean lo nuevo que Dios quiere hacer, porque la mente es el campo de batalla más decisivo de la vida espiritual. Pablo lo entendía profundamente cuando escribió en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Aquí se nos revela una verdad que muchos ignoran. La transformación exterior comienza por dentro, y dentro comienza por la mente. No importa cuánto ores, ayunes o profetices, si tu mente sigue operando bajo estructuras del mundo, vivirás frustrado, limitado, incapaz de ver la voluntad de Dios manifestarse plenamente en tu vida. Renovar la mente no es solo pensar positivo. Es desarraigar pensamientos antiguos, mentiras que has creído por años, patrones aprendidos de generaciones pasadas, ideas distorsionadas por la cultura o el dolor. Es alinear tu forma de pensar con la forma en que Dios piensa. Es dejar de reaccionar desde la carne y comenzar a responder desde el espíritu. ¿Te das cuenta? Dios ya tiene una voluntad para tu vida, buena, agradable, perfecta, pero no puedes experimentarla si no renuevas tu mente. Muchos oran diciendo, «Señor, muéstrame tu voluntad», pero siguen pensando como el mundo, temiendo como el mundo, dudando como el mundo. Y mientras no cambie tu mentalidad, no cambiará tu realidad. Por eso, cada pensamiento debe ser evaluado a la luz de la palabra. ¿Esto que estoy creyendo viene de Dios o viene del miedo? ¿Esta forma de verme a mí mismo viene del espíritu o del rechazo? ¿Esta decisión que estoy por tomar nace de la sabiduría divina o de la presión emocional? Renovar la mente es un proceso diario. Es como una limpieza continua del templo interior. Es llenar tu pensamiento con verdad, con luz, con promesas eternas. Y cuando haces esto de forma constante, comienzas a experimentar algo que cambia todo. Claridad. Ya no vives confundido. Ya no tomas decisiones impulsivas. Ya no dependes de la aprobación ajena. Empiezas a caminar con convicción, con enfoque, con autoridad. Porque tu mente ya no está dividida, está alineada con la mente de Cristo. Y es ahí, en esa transformación mental, donde se desata un estilo de vida completamente distinto. Un estilo de vida donde no solo crees en Dios, sino que piensas como Él piensa, decides como Él decide, ves lo que Él ve. Y desde ese nivel de entendimiento, tus decisiones ya no son guiadas por la necesidad, sino por el propósito. Y es ese propósito claro lo que comienza a reformar tus días, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tu llamado, absolutamente todo. Y cuando tu mente se alinea con la verdad de Dios y empiezas a pensar con claridad espiritual, surge una consecuencia inevitable y poderosa. Tu identidad se activa. Ya no vives como quien duda,
ni caminas como quien espera limosnas celestiales. Ahora entiendes quién eres, y cuando sabes quién eres, comienzas a actuar como tal, porque no eres siervo, eres hijo del Rey. El apóstol Pablo lo declara con autoridad en Gálatas 4, 6, 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje no es solo una promesa emocional, es un decreto espiritual. Ser hijo del Rey no es una figura bonita, es una realidad legal y celestial. Y cuando entiendes que eres hijo, ya no vives como esclavo. No mendigas lo que ya te pertenece. No pides permiso para entrar a un lugar al que ya fuiste llamado. Pero aquí viene el desafío. Muchos saben que son hijos en teoría, pero viven como si fueran forasteros. Oran como mendigos, se relacionan con miedo, toman decisiones desde la escasez, se arrastran espiritualmente esperando que algo externo los levante. Y eso no es fe. Eso es una identidad distorsionada. El verdadero hijo no necesita demostrar nada. Él camina con dignidad porque sabe quién es su padre. Y esa dignidad no es orgullo, es convicción, es entender que si el Espíritu de Cristo está en ti, entonces tú cargas la herencia del cielo. Actuar como hijo no significa que todo será fácil, pero sí significa que todo tiene propósito, que no estás perdido, ni olvidado, ni al azar. Estás bajo un diseño divino, y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, tu fe se vuelve práctica. Ya no solo crees, sino que caminas desde esa creencia. Ya no solo oras por provisión, sino que actúas como heredero. Ya no pides señales desesperadas, sino que avanzas confiado, sabiendo que el Rey te respalda. El Hijo no se deja gobernar por el temor, porque el temor es señal de orfandad. Pero cuando sabes que eres hijo, el temor pierde fuerza. La duda se disuelve. El rechazo ya no define tus decisiones. Tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tus decisiones cambian, porque estás operando desde una posición de autoridad, no desde la carencia. Y esa autoridad no se ve en cuanto gritas, sino en cómo enfrentas cada día. El Hijo del Rey no se desespera, no compite, no se compara. Camina en paz, porque sabe que lo que Dios tiene, para él nadie lo puede arrebatar. Y es desde esa paz profunda, desde esa seguridad que solo el Espíritu da, que empiezas a manifestar el reino en tu entorno. Porque el hijo que actúa como heredero no solo recibe promesas, se convierte en el canal a través del cual esas promesas se cumplen en la tierra. Y cuando comienzas a caminar como hijo, con identidad y autoridad, algo extraordinario empieza a activarse en tu vida. La conciencia de que no estás solo en esta jornada, que no se trata de tu capacidad, tu experiencia o tu fuerza, sino del poder sobrenatural que te ha sido dado desde lo alto. Porque el llamado de Dios siempre viene acompañado de su respaldo. Y ese respaldo tiene nombre: Espíritu Santo. Jesús lo dejó claro antes de ascender al cielo. Sus discípulos no estaban completamente preparados, no tenían títulos ni estrategias, pero tenían una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. En Hechos 1:8, Él declara: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Aquí no dice cuando estén listos, ni cuando se sientan fuertes, ni cuando hayan estudiado todo. Dice: cuando haya venido el Espíritu, porque la capacitación real no proviene de lo humano, proviene del cielo. Este es uno de los mayores errores que frenan a muchos creyentes: pensar que primero tienen que estar preparados, que necesitan más conocimiento, más tiempo, más confirmaciones. Pero la Biblia nos muestra lo contrario.
Es el Espíritu quien capacita, quien empodera, quien convierte a hombres comunes en instrumentos extraordinarios. Los apóstoles eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes. No tenían influencia, ni prestigio, ni reconocimiento. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, todo cambió. Hombres temerosos se volvieron valientes. Lenguas humanas se volvieron proféticas. Palabras simples se volvieron flechas al corazón. Ese mismo Espíritu está disponible para ti. No necesitas ser perfecto, necesitas estar dispuesto. Dios no unge lo ideal, unge lo entregado. Y cuando entregas tu debilidad, Él la convierte en poder. Cuando entregas tus limitaciones, Él las transforma en oportunidades para manifestar su gloria. El poder que te fue prometido no es un adorno espiritual. Es una herramienta de guerra, un sello de adopción, una garantía de propósito. No es solo para predicar, es para vivir, para tomar decisiones con sabiduría, para orar con autoridad, para discernir con claridad, para resistir con firmeza. Es el Espíritu quien hace la diferencia. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuán inseguro te sientas, cuando el Espíritu desciende sobre ti, lo que no podías hacer, ahora puedes. Y ese poder no solo te levanta, te lanza, te empuja hacia tu llamado, te abre puertas, te da palabras que no sabías que tenías, te conecta con personas clave, porque no estás solo, no estás improvisando, estás caminando con el respaldo del cielo. Y cuando caminas así, todo lo que parecía imposible comienza a ceder, porque no es por ti, es por aquel que vive y se mueve dentro de ti. Y cuando caminas respaldado por el Espíritu, capacitado desde lo alto y movido no por tus fuerzas, sino por su poder, entonces es inevitable que tu vida comience a reflejar a aquel que es el modelo supremo de autoridad espiritual, Jesús. No hay mayor ejemplo de alguien que manifestó la presencia de Dios con tanta profundidad, sin necesidad de espectáculo, sin buscar protagonismo, sin gritar, pero con una autoridad que estremecía corazones y desarmaba sistemas enteros. Mateo 7, 28, 29 nos ofrece una imagen clara de esto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien y tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no dependía de lo externo para impactar. Su poder no venía de su tono de voz ni de una retórica elaborada. Su autoridad era evidente porque estaba totalmente alineado con el corazón del Padre. Cada palabra que salía de su boca llevaba fuego, no por la forma sino por la esencia. No necesitaba convencer a nadie. Su vida misma era el mensaje, mientras los fariseos hablaban desde la ley, desde la tradición, desde la imagen que querían proyectar. Jesús hablaba desde la intimidad, desde la comunión, desde la pureza del propósito eterno. Por eso lo escuchaban multitudes, por eso lo seguían los quebrantados, los despreciados, los necesitados. No porque gritara más fuerte, sino porque portaba algo que nadie más tenía: la presencia silenciosa del Padre manifestándose a través de él. Y esa es la presencia que está disponible para ti. Esa es la forma más poderosa de vivir, sin necesidad de impresionar, sin buscar validación, sin recurrir al ruido, simplemente caminando en alineación con Dios y dejando que su gloria hable por ti. Jesús es el modelo perfecto de alguien que no buscó brillar, pero cuya luz era imposible de apagar. Nunca usó manipulaciones. Nunca necesitó justificar su llamado. Su autoridad fluía de su identidad y de su comunión constante con el Padre. Y ese es el camino que tú también estás llamado a seguir, porque el poder del Espíritu no es solo para momentos públicos, es para sostener tu carácter en lo oculto, es para vivir con integridad cuando nadie te mira, es para hablar cuando sea necesario,
y también para callar cuando el silencio lleva más peso que 1000 palabras. Esa es la verdadera autoridad espiritual, la que no necesita demostrarse porque ya se manifiesta en tu forma de vivir. Y cuando vives así, te conviertes en un testimonio andante, no solo por lo que dices, sino por lo que irradias, como Jesús, que no necesitaba defender su autoridad, porque su misma presencia era la evidencia de quién lo había enviado. Y es desde esa profundidad que podemos tocar vidas, abrir corazones y manifestar el reino sin hacer ruido pero haciendo impacto eterno. Y es precisamente desde ese testimonio silencioso, desde esa vida que irradia sin imponerse, que llegamos a una verdad crucial que muchos creyentes necesitan comprender para romper con ciclos de frustración espiritual. No se trata de cuánto haces, sino de cuánto te alineas, porque el reino de Dios no avanza por el esfuerzo humano, sino por la dependencia absoluta del Espíritu. Zacarías 4:6 lo expresa con una claridad que corta como espada. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta declaración fue dada en un momento donde el pueblo enfrentaba una tarea gigantesca: reconstruir el templo. Los recursos eran limitados, la oposición era intensa, la motivación frágil. Y fue entonces cuando Dios dejó algo claro: el avance no vendría por la fuerza, ni por la estrategia, ni por la cantidad, vendría por su espíritu. Este principio sigue siendo igual de válido hoy. ¿Cuántos creyentes viven agotados intentando hacerlo todo por Dios desde su carne? Quieren cambiar por disciplina, lograr por mérito, avanzar por esfuerzo, pero terminan cansados, frustrados, sintiéndose insuficientes. ¿Por qué? Porque intentan producir en su fuerza lo que solo se puede manifestar en su presencia. El poder de Dios no se activa por insistencia, se activa por rendición. No es la presión la que libera la unción, es la entrega. Cuando dependes de ti mismo, lo que obtienes siempre es limitado. Pero cuando te alineas con el Espíritu, te conviertes en canal de un poder que no tiene límites. Y esa alineación comienza en lo íntimo, cuando decides soltar el control, cuando dejas de empujar lo que no se mueve y empiezas a fluir con lo que el Espíritu ya está haciendo. Cuando cambias la pregunta de ¿qué más debo hacer? ¿A dónde estás obrando, Señor? ¿Y cómo puedo unirme a eso? Porque el fluir del Espíritu no se fuerza, se sigue. Y en ese fluir hay gracia, hay paz, hay gozo. No significa que no habrá esfuerzo, pero significa que el esfuerzo no será desde la carne, sino desde el descanso de quien sabe que no está cargando solo. Los mayores avances en el reino no vinieron por empujar, sino por obedecer. Moisés no abrió el mar con su fuerza, sino con un acto de fe dirigido por Dios. David no venció a Goliat por su poder físico, sino por su alineación con el propósito divino. Jesús no venció en la cruz por resistir más que los demás, sino por rendirse completamente a la voluntad del Padre. Así que, si te sientes agotado, si estás intentando hacer funcionar tu vida espiritual a base de disciplina y control, es momento de cambiar la estrategia. No necesitas más esfuerzo, necesitas más espíritu. No necesitas hacer más, necesitas rendirte más. Y desde ese lugar de alineación, todo lo que parecía pesado comienza a fluir, porque no estás empujando desde la carne. Estás avanzando en el poder del Espíritu que vive en ti. Y cuando dejas de depender de tus propias fuerzas y comienzas a fluir desde la comunión profunda con el Espíritu, algo en ti se desbloquea. Empiezas a ver que todo lo que necesitas ya ha sido depositado, que no fuiste llamado a sobrevivir, sino a manifestar,
que no estás esperando que el cielo baje, porque el cielo ya habita en ti, y desde esa conciencia nace una de las verdades más transformadoras del Evangelio. Tú eres la respuesta que el mundo necesita. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esta no es una metáfora bonita ni una motivación superficial. Es una declaración espiritual de altísimo peso. Jesús no dijo, traten de ser luz, o ojalá lleguen a ser luz. Él dijo, ustedes son la luz. Y si tú eres luz, entonces fuiste diseñado para brillar, no en arrogancia, sino en propósito, no en esfuerzo humano, sino en manifestación divina. Muchos esperan que Dios levante profetas, evangelistas, pastores, sin darse cuenta de que ellos mismos ya han sido posicionados como respuesta en su entorno, en su familia, en su generación. La luz no necesita ser anunciada, solo necesita ser encendida, y cuando el Espíritu está en ti, esa luz ya está ahí. Solo necesita espacio, solo necesita decisión, solo necesita que dejes de esconderla detrás de tus miedos, dudas y complejos. Este pasaje no solo es una carga de propósito, es también una liberación, porque te dice que no necesitas seguir esperando que algo ocurra allá afuera. Dios ya puso en ti lo necesario para traer transformación donde todo parece oscuro. Tú no eres un accidente. Tú no fuiste salvado solo para ser salvo. Fuiste equipado para ser enviado. Y donde llegas tú, llega su luz. Donde hablas tú, se alinea el ambiente. Donde oras tú, las tinieblas retroceden. Porque cuando te sabes portador de su presencia, dejas de caminar con temor y empiezas a avanzar con responsabilidad. Ya no buscas salvadores externos. Te conviertes en el testigo vivo de que Dios sigue hablando, sanando, restaurando, guiando. El mundo no necesita más entretenimiento, necesita luz, y esa luz eres tú. Pero no cualquier luz, no una luz humana, frágil y temporal, sino una luz que arde porque proviene del Espíritu, una luz que no se apaga cuando llegan los vientos, una luz que no se esconde cuando hay oposición, una luz que brilla no por ego, sino por compasión, porque entiende que cada día es una oportunidad para mostrar a Cristo, no solo con palabras, sino con tu vida misma. Y cuando esa luz se enciende sin restricciones, el mundo no vuelve a ser el mismo, y tú tampoco, porque descubres que fuiste creado no solo para recibir la gloria, sino para reflejarla. Y es desde esa revelación que llegamos al momento más importante de este viaje. Si estás escuchando estas palabras ahora, déjame decirte algo, no eres cualquiera, eres parte de un grupo muy reducido, casi secreto, de personas que no solo comienzan, sino que terminan. Y eso dice mucho de ti. La mayoría se queda a la mitad. La mayoría se distrae, se apaga, se conforma con un fragmento. Pero tú has llegado hasta aquí. Has caminado palabra por palabra, revelación por revelación, verdad por verdad. Y eso no es casualidad. Es una señal, una confirmación espiritual de que el Espíritu Santo está activando algo profundo dentro de ti, algo que no se apagará fácilmente. No subestimes este momento. No lo veas como el final de un video. Lo que acaba de ocurrir aquí, si decides abrazarlo, puede marcar el inicio de una nueva temporada en tu vida espiritual. Una temporada donde dejas de pedir señales y te conviertes en la señal. Donde dejas de esperar milagros y te conviertes
en el canal del milagro, donde ya no ruegas por respuestas, porque entiendes que tú eres la respuesta que el cielo quiere enviar. Hoy descubriste que no estás solo, que no estás vacío, que no estás esperando algo externo para ser completo, porque el Espíritu de Dios ya habita en ti. Aprendiste que no se trata de esfuerzo humano, sino de alineación, que no necesitas sentir para creer, que obedecer antes de entender es el camino al poder verdadero. Entendiste que tu entorno refleja tu llamado, que tu mente puede ser renovada, que tu identidad no es de esclavo, sino de hijo, y que cuando vives desde esa identidad, todo cambia. Tu ambiente, tus decisiones, tu fe, tu mundo entero. ¿Y ahora? ¿O qué? Ahora es cuando decides qué harás con todo esto, porque este mensaje no fue solo para informarte, fue para transformarte, y si de verdad sientes que algo se movió dentro de ti, quiero que lo dejes claro. No para mí, no para el algoritmo, sino como un acto profético, como una marca pública de que has llegado hasta aquí, de que has sido parte de este encuentro divino. Comenta ahora: he llegado porque fui llamado. Esa frase me revelará quiénes son los verdaderos elegidos, los que no solo escuchan, sino que responden, los que no apagan el fuego, sino que lo alimentan hasta el final. Y si aún no estás suscrito, déjame preguntarte con amor pero con firmeza, ¿de verdad vas a caminar solo después de esto? ¿Vas a exponerte de nuevo al mundo sin esta fuente de palabra viva, de guía, de aliento, de fuego? No suscribirte a un canal como este es como salir a un campo de batalla sin espada, sin armadura, sin dirección. Y tú no fuiste llamado a pelear a ciegas. Fuiste llamado a caminar como un hijo, como una luz, como un portador del Espíritu. Y eso significa estar conectado, alimentado, encendido. Si ya estás suscrito, te bendigo. Estás honrando tu crecimiento espiritual. Estás diciendo con tus acciones: no quiero vivir en tinieblas, quiero mantener la lámpara encendida. Y si aún no lo estás, hazlo ahora. No por costumbre, hazlo como quien reconoce dónde está el fuego y decide quedarse cerca. Comparte este video. No guardes esta luz solo para ti, porque la luz que no se comparte eventualmente se apaga. Piensa en alguien que necesita escuchar esto, que está orando por una palabra, por una señal, por una dirección. Tal vez tú seas el instrumento que Dios quiere usar para responderle. Antes de cerrar, quiero dejarte con esta frase original. Escríbela en tu corazón, repítela cuando te sientas débil y coméntala abajo para que yo sepa que llegaste hasta aquí. Porto el fuego eterno, porque eso es lo que eres. Una llama viva, un templo encendido, una respuesta celestial para un mundo que grita en la oscuridad. No dejes que esta llama se apague. Sigue viendo los contenidos de este canal. Haz de este lugar tu altar personal, tu punto de encuentro con el cielo, porque lo que Dios comenzó hoy aún no ha terminado. Es solo el principio de una vida que ya no será igual. Te bendigo y te espero en la próxima revelación, porque esto que estás viviendo es real y el Espíritu de Dios te está guiando desde dentro.